la mañana, 29 minutos. 9 de la mañana, 29 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado es el ingeniero José Javier Orellana Giler. Él es experto en finanzas corporativas y financiamiento, con estudios en los Estados Unidos. Permanente, opina permanentemente en los medios de comunicación. Es articulista de el portal Primicias, donde pues se escriben muy interesantes artículos. Ingeniero, la expectativa nacional respecto a qué van a proponer los candidatos presidenciales en algunas áreas que requieren en este momento de fuertes inversiones desde hace mucho tiempo. Hablo específicamente de petróleo y del tema eléctrico, ¿verdad? Los planes de ambos grupos, tanto eléctrico como petróleo, hablan de 22.000 23.000 millones de dólares, cosa que no los cuenta el Ecuador. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con ambos sectores que están completamente retrasados en obras e inversiones? Hay apagones con cualquier momento, vamos ya mismo a desaparecer como país exportador de petróleo en la OPEP. Entonces, el futuro es complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Porque muchos dicen, bueno, acudamos al sector privado, otros dicen, no, a las alianzas público-privadas, hagamos préstamos internacionales, concesionamos ambos sectores o privaticemos también. ¿Cuáles son sus alternativas, ingeniero Orellana? Buenos días. Buenos días, Alcides, buenos días, Julio, buenos días a todo el público que nos escuche y nos ve a través de las frecuencias y de Internet, ¿no? En el mundo entero ahora, ¿no? Atalaya, algunos amigos me comentaban en Nueva York que la alcanzaban ya a ver. Mira, a ver, Claro, son más de un sector, ¿no? Hidrocarburos incluye gas, también recuerda que hay gas en claro. el Golfo de Guayaquil, y si bien no es petróleo, se lo considera hidrocarburo, energía eléctrica y minería. Minería es un sector en que Ecuador debería tener una capacidad de producción similar a la de Perú. Estamos hablando de que el potencial minero de Ecuador podría ser 10 a 12 mil millones de dólares, que sería una cantidad bastante grande y muy buena para el erario nacional. Mira, el crecimiento de dos, tres minas que existen en la actualidad, minas legales o de gran tamaño, ha llevado al sector de la minería a casi ser del tamaño del sector bananero. Y eso que desconocemos exactamente cuánto dinero se sale por la minería ilegal. Se habla de más de 500 millones, yo calculo más cercano a 1.000 millones. Se habla de 500 millones solo en oro, pero estamos hablando de grandes cantidades. Mira, Perú tiene en su constitución tres leyes que facilitan la atracción de inversión y la garantizan en su constitución. O sea, es algo que no cambias de un momento a otro. En Ecuador ni siquiera el dólar está en la constitución. Básicamente la constitución señala que hay un régimen administrativo que decide la moneda del Ecuador. O sea, aquí tenemos que empezar a aceptar que en el mundo hay muchísimo dinero. Ya 20.000, 30.000, 40.000 millones no es dinero en el mundo. Sinceramente, o sea, eh, Perú recibió más de 7.000 millones en inversión en temas de energía eléctrica en los últimos 2 años. Costa Rica recibió una inversión extranjera directa 10 veces más que Ecuador, casi 4.000 millones de dólares. Y Costa Rica tiene 5 millones de habitantes. O sea, nosotros pensamos que estas cantidades asustan al mundo y no es verdad. Ahora, el problema es que el mundo nos ve como un país desordenado, donde no hay justicia, ¿no? Más allá que el crimen, porque hay inversión en Colombia, siempre ha habido inversión en Colombia. Colombia tuvo 60, 70 años de guerra civil, ni hablemos de los problemas en los 80. O sea, nosotros, en este momento, nosotros no estamos ni cercanos a los números de muertes por 100.000 habitantes que tuvo Colombia en los 80 o en los 90. Puedo mandarte la gráfica en cualquier momento. Entonces, aquí el tema es de cambiar, primero, un acuerdo nacional, ¿no? Que dejemos de estar pensando 10.000 temas, ¿no? Gente que quiere resucitar a Mao cuando los mismos chinos ya no son comunistas. Gente que me dice es que China progresa como país comunista. Le digo, pero a ver, la base del comunismo es que no existe propiedad privada. Y en China hay gente que tiene miles de millones de dólares. Entonces, ¿cómo puede ser? Lo mismo con Rusia. O sea, en Rusia hay oligarcas, los oligarcas rusos. Entonces, no existe ya el comunismo, salvo poquísimos países, y no es una fuente de generación de riqueza. O sea, Corea del Norte no es ningún país que nadie quiere imitar. Lo mismo va por Cuba.
Entonces ya tenemos que crecer, madurar como país, empezar a aceptar cómo son las reglas del juego y empezar a atraer inversión. Somos un país de 18 millones de habitantes, los mismos que Chile, y Chile tiene una economía 3 veces más grande que el Ecuador. Tenemos los mismos habitantes que Países Bajos, y Países Bajos probablemente sea unas 6, 7 veces la economía del Ecuador. Entonces, estos cambios se tienen que hacer para atraer dinero en minería, petróleo, sector eléctrico, camarones, todos los sectores. O sea, Ecuador, si tú ves, por ejemplo, tuve un artículo en Primicias, tú me mencionabas mis editoriales en Primicias. Perú no exportaba casi nada de frutas, ahora exporta casi 9.000 millones. Y un señor tomó el riesgo de buscar aclimatar arándanos a Perú y creó Inca Berries. Y ahora Perú exporta como 2.000 millones de dólares en arándanos en un espacio de 10 años. También lo mismo sucedió en las cerezas en Chile. Nosotros a China le vendemos banano, pero en total las frutas que Chile le vende a China es 10 veces el valor de lo que vendemos nosotros. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestro chip mental y empezar a tener una actitud de atraer inversión y de buscar mercados en los distintos. O sea, nosotros en los mercados que nos hemos aplicado como país, acuacultura, somos el líder mundial. 20-25% de las exportaciones del planeta Tierra de camarón son nuestras. No somos, o sea, a ver, también China produce camarón, India produce camarón. Nosotros tenemos capacidad de producción más allá de nuestro consumo. En banano, somos líderes mundiales. En pesca de atún, estamos entre los 2, 3 más grandes del planeta después de Tailandia. Entonces sí tenemos la capacidad de aplicación cuando lo deseamos, ¿no? Pero ahí viene el tema, que nos enfoquemos como país en crear las leyes, las actitudes, la cultura necesaria para atraer esta inversión y aceptar lo que viene con ella, ¿no? Que no es sencillo. O sea, mira que, por ejemplo, el puerto chino, que se construyó en Perú, pudo haberse hecho en Ecuador, pero China decidió en Perú porque atraía mucha inversión. Entonces ya ahora el canal de transporte marítimo hacia China va a pasar por Perú, porque ellos tienen este megapuerto unido con la línea naviera china. Todos sabemos que China es la fábrica del mundo, y lo va a hacer por algún tiempo. O sea, estos son inversiones que los países realizan. Por lo que China ha realizado en Perú, probablemente se 10, 20 años hasta que ellos tengan la necesidad de construir un nuevo puerto. Aquí en Ecuador, tenemos aquí en el Guayas 2 puertos grandes, ¿no? Pero no tenemos las obras de infraestructura para ninguno de los dos. No existe ni el quinto puente ni una vía a la costa que vaya directo a Pozorja, que reduzca la congestión que existe en la vía a la costa y reduzca el tiempo que tienen que pasar los contenedores. Mira, yo te puedo decir, la perimetral está a punto de colapsar. A cualquier momento empezamos a tener tiempos de espera en las tractomulas, porque yo asesoro empresas en Ecuador, además de darle financiamiento. Y yo soy miembro de la Cámara de la Construcción de Guayaquil. Te puedo decir, la perimetral fácilmente se colapsa, y estamos hablando de pocos años, pocos meses, dependiendo de lo que suceda, ¿no? Si hay un accidente o algo, estamos hablando de colas que se van a extender kilómetros y kilómetros detrás de los puntos de entrada de la perimetral. Entonces, Ingeniero, entonces el hay que empezar a problema es que necesitamos recursos, ¿verdad? necesitamos dinero, Recursos bastante de dinero. afuera, porque aquí no los hay, inversión nacional es muy poca. ¿Cómo A ver, conseguir hay recursos? dineros Porque muchos me ecuatorianos en el dicen, exterior, ¿no? Unos 20 mil, 30 préstame a mil los millones. organismos internacionales, dicen uno. Otros dicen, no, haz la concesión. ¿Por qué no privatizas el sector? O sea, A fórmulas ver, hay. No se las a ver, quiere aplicar, es distinto. a ver, prestar del exterior, ¿quién es tu garante? ¿Qué garantizas? O sea, somos malos pagadores, hemos caído impagos en innumerables ocasiones. No, o sea, a ver, hay empresas en el mundo que te pueden tomar una concesión, como bien lo dices, y encargarse de cobro de peaje. Bueno, hay regulaciones, que la prefectura, que el municipio, cuánto es el peaje, etcétera, pero tienes que empezar a abrirte al mundo. O sea, tú vas a Italia y hay autopistas privadas. Estados Unidos hay autopistas que cobran peaje. Ahora, alguien el otro día me decía, es que un peaje de más de $1. Le digo, a ver, ¿y cuánto pagas cuando vas a Disney? O sea, llegas a Miami, manejas hacia Orlando, ¿cuánto terminas pagando? Porque son algunos peajes, yo no lo he hecho en 25 años, pero son algunos peajes. Entonces aquí es un grado de inmadurez. O sea, estamos pagando inmadurez, empezando por el tema político, porque este es un programa político. O sea, yo he vivido 20 y pico de años en el exterior,
en algunos países, porque he trabajado con McKinsey y con bancos de inversión, y Ecuador es un país extremadamente complicado desde un punto de vista político. En Perú, estas leyes que te estaba hablando, lo bueno es que dicen, ¿sabes qué? Los políticos son un desastre, porque en Perú la política es tan mala como en Ecuador, pero lo económico se maneja aparte. O sea, el gerente del Banco Central del Perú tiene casi 20 años y Perú, que no es dolarizado, tiene más de 70.000 millones de dólares en reserva. La moneda peruana es una de las más estables en Latinoamérica, mucho más estable que el real brasilero. Entonces nosotros, si nos ponemos la mano en el pecho, no somos como los colombianos. Los colombianos tienen otra actitud. Nosotros somos, no por decir por Guayaquil, pero el Ecuador en general, tenemos una idiosincrasia más parecida al peruano. Bueno, apliquemos lo que funciona en Perú. Apliquemos estas mismas leyes, cambios constitucionales y va a tomar tiempo. O sea, esto no es de un año a otro. La gente me dice, pero es que el crimen, que la electricidad, sí, pero el crimen, así como tomó para llegar a estos niveles, yo he hablado con gente de Medellín, también a Medellín le tomó décadas. El tema eléctrico va a tomar por lo menos un lustro, porque estamos con 1.000 megawatts de generación de déficit. Eso de ahí toma muchísimo tiempo. Mira que lo que es Ecuador, la, la barcaza, cuando no es barcaza, un barco que vino, no hizo la batimetría y se sorprende de las corrientes que hay en el río Guayos, a nivel de las esclusas. O sea, ¿y aquí qué te puedo decir? O sea, casi Increíble, imposible que esas de cosas verdad. pasen, pero sucede. Pero, pero algo hay que hacer, pues, ingeniero, porque tampoco vamos Sí, a lo que quedarnos pasa es en que el inmovilismo. pero A nadie le gusta eso. El país ya, pero tú, a tiene ver, posibilidades. como ¿Cuáles son ciudadanos los problemas que hay que ecuatorianos, combatir? a Que ver, tú los estás políticos haciendo una alineamos gran bien, pues. labor Que haciendo las leyes, opinión mejoremos las pública. leyes. Que la A ver, inversión, demos seguridad. Oye, opciones hay, pues, economista Orellana. yo no soy economista, soy ingeniero. Ingeniero de verdad, ni Bueno, siquiera ingeniero, comercial. ingeniero. Pero el punto que te quiero decir es que, a ver, el primer problema es el votante. El votante ecuatoriano tiene que ver la realidad y empezar a exigir de sus mandantes. O sea, el pueblo es el mandante, el soberano. Él tiene que exigir a sus representantes que hagan leyes, que hagan todas las cosas que se necesitan hacer. O sea, somos un país a espera de apagones. Los apagones van a venir finales de septiembre, más tarde. El estiaje se sabe que va a afectar a Colombia, Perú. O sea, no por un desánimo, es un poco también nosotros ponernos la mano en el pecho y decir, ¿a qué? Mira, te doy un caso muy sencillo. Guayaquil hace mucho tiempo necesita monorriel. Mira lo que está sucediendo ahorita por los buses. Quito ya tiene una solución y está hablando de expandirlo hacia Ofelia, que es cerca del estadio de la Liga de Quito. Nosotros ni siquiera empezamos a tener un plan de monorriel para responder como se debe a una ciudad. Si tú hablas del Gran Guayaquil, incluyendo Daule, Durán, San Borondón, son 4.3 millones de personas. Esta no es la ciudad de mi juventud en que Puerto Azul eran 3 casas y Los Ceibos moría antes del alemán. Una ciudad mucho más grande, mucho más cosmopolita. Cuando vienen las empresas te dicen, bueno, ¿y el trabajador cómo llega? Tiene que tomar un bus 1 hora y media y otro bus 1 hora y media para regresar. O sea, se pasa 3 horas en bus. Llega cansado, con sueño, no había dado con la familia. Todos esos factores. O sea, este es un país grande, somos 18 millones de habitantes. Lo que pasa es que hemos tenido pésimos gobiernos en general. O sea, te hablo desde que mi juventud, yo tengo 53 años, 54 años. O sea, aquí también es un mea culpa, ¿no? Vemos progreso, sí, se ve más infraestructura, se ve más cosas, pero hay cosas que necesitas hacer. O sea, necesitas tener movilidad, necesitas tener electricidad. Electricidad va de la mano del crecimiento económico. Tú agarras un gráfico del Producto Interno Bruto per cápita de los países y es casi una línea recta con el consumo de electricidad. O sea, esto es obvio para casi todo el planeta. La gente gana más, empieza a comprar aires acondicionados. El acondicionado necesita más electricidad. Las cámaras de frío para las camaroneras y para la pesca necesitan más electricidad. El mundo se está volviendo más caliente, ergo necesita más electricidad. Que nosotros estemos como avestruz metiendo la cabeza en el suelo, bueno, ese es nuestro problema. El mundo no nos va a hacer ningún favor. O sea, hay gente que me habla, asesores políticos, me dice, es que las multilaterales, que el FMI, todas las payasadas que se le ocurre a la gente aquí. Por eso no es la verdad. Hay países más pobres que Ecuador. El mundo no está desesperado porque 18 millones de habitantes de un planeta con 8.000 millones de habitantes no saben manejarse. Esa es la realidad. Yo viví años Correcto. en Nueva York, en Londres. O sea, yo te puedo decir de lo que se habla afuera.
Nadie está pendiente que un país que no está haciendo las cosas correctas. O sea, nosotros, la gente me dice en Ecuador, el Fondo Monetario es culpable. Digo, mira, un país que se administra bien financieramente no recurre al Fondo Monetario. Chile, el Fondo Monetario no es un tema. En Perú, el Fondo Monetario no es un tema. En Colombia, casi nada. México tampoco. Si tú eres un país, mira, Paraguay ahora es grado de inversión. Paraguay, que cuando yo era joven y visité Asunción, Guayaquil le daba 10 vueltas a Asunción. Lo contrario, yo trabajé, asesoré al Banco Mercantil en el 99 en Venezuela con McKinsey, y Venezuela daba 10 vueltas a Ecuador. Caracas, el Museo de Caracas, el Teresa Carreño, tenía Correcto. cuadros ¿cómo se llama este? De Picasso. Ahora mira cómo está Venezuela. Entonces, el mundo no nos va a salvar si no nos salvamos nosotros mismos, punto. El resto es Correcto, correcto. Correcto, 9 de la mañana, 45 minutos, en Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista está entrevistando al ingeniero José Javier Orellana Giler, experto en finanzas corporativas y financiamiento. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Ingeniero Orellana Giler, mucho gusto de saludarlo. un placer. Yo siempre me pongo a pensar, ¿por qué Israel? ¿Por qué Japón? ¿Por qué los países escandinavos? ¿Por qué los países tienen un nivel de bienestar compartido, de seguridad social, de justicia social tan diferente al nuestro cuando no tienen ni siquiera los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Yo me pongo a pensar, a Israel le dieron en el 48 le dieron un pedazo de desierto y hoy es un emporio mundial. Japón no tiene petróleo, no tiene tierras fértiles y sin embargo es una potencia en el mundo, ¿no? Noruega y Dinamarca tienen 9 meses al año helados y sin embargo son potencias y viven como que, ¿no? Y nosotros que tenemos sol durante todo el año, tenemos agua, tenemos minería, tenemos petróleo, tenemos mar, tenemos todo, vivimos en la lona. Pero hay una sola razón de eso, ingeniero Orellana, y no sé si usted coincida conmigo, nuestra gente, pues, es nuestra gente, el problema somos nosotros siempre tratamos de mirar hacia otro lado para echarle la culpa a otra persona cuando los culpables somos nosotros. Pero ahí viene el problema. ¿Por qué somos nosotros? Por la mala calidad de la educación que tenemos. La educación en el Ecuador, he sido 48 años profesor y la educación en el Ecuador es paupérrima. Nos preocupamos solamente ahora en esta época de que el alumno tenga tecnología y de que pueda todo en la computadora y que mire todo en el celular, pero no estamos formando al individuo. La formación es el aspecto fundamental y la formación viene desde el hogar. La escuela solamente es un complemento, pero la formación en el hogar es lo fundamental. ¿Qué podemos hacer, ingeniero Orellana, con su experiencia en estos casos? Mira, mi abuelo, Juan Benito Orellana Mateus, fue intendente de educación del Guayas. Yo vengo de una familia, mi papá fue decano de la Facultad de Medicina y Pediatría. Yo vengo de una familia, yo mismo he dado clases en algunas universidades muy conocidas en el mundo. No como profesor de full time, sino a veces me piden que dé algún lecture, una conferencia. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, empecemos con la verdad. Es un país que lee medio libro al año. Eso es lo que lee. Medio libro al año, lo dice la UNICEF. El nivel de educación, aquí no se toman el examen PISA, PISA, que lo has de conocer, que es como un benchmark, una medida que usan los países del nivel de educación que tienen. En Latinoamérica, el mejor rankeado de los que toman el examen es Chile. Y Chile está debajo del promedio de los países asiáticos. O sea, para que veamos cómo está el mundo. He trabajado en Japón, conozco muy bien Dinamarca, he trabajado en Londres, en Inglaterra, Reino Unido. Es cultural. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno de los primeros libros que leí era de economía, pero aunque no soy economista, se llamaba Subdesarrollo es una actitud mental y te comparaba países, te comparaba hasta ciudades. O sea, tienes Costa Rica, tienes Ecuador. Costa Rica hay INCAE, hay EARTH, ya la mayor exportación no es banano, sino son elementos médicos, salud, equipos, etcétera. Tienen 5 millones de habitantes. Yo conozco Costa Rica muy bien, conozco Ecuador, que nos diferencia muy poco. Es nuestra actitud y te lo demuestran los ecuatorianos cuando emigran.
Yo fui inmigrante por mucho tiempo. Tú ves al ecuatoriano en Estados Unidos y se empieza a comportar de otra manera. Frena en los pares, no se pasa el rojo. Es simplemente la estructura en sí. Y lastimosamente eso es de lo más difícil. Cuando tú analizas empresas y vas a hacer una compra, venta de una empresa, lo primero que te dicen es la cultura de la empresa es lo más difícil de cambiar. Entonces aquí estamos mucho en negación, ¿no? O sea, TAME cerró con 400 millones de pérdida, entre pérdida y débiles. ¿Quién respondió por eso? No tengo la menor idea. ¿Quién responde por la aerovía? No tengo idea. O sea, yo no he vivido toda mi vida en Ecuador, he pasado más de la mitad de mi vida afuera. Entonces es complicado. La gente tiene que empezar a... Porque todo el mundo te dice, es que mi hijo quiere irse a Estados Unidos con un coyotero, etcétera. Dice, bueno, pero ¿qué va a hacer allá? Tiene familia, tiene dónde llegar, porque no es fácil. No es fácil, o sea, en mi caso yo fui con beca a estudiar, pero no es fácil. Yo conozco compatriotas que la pasaron muy mal, tuvieron serios problemas, que al final terminó legalizando sus papeles, pero es complicado. Y eso va de lo que hagamos nosotros. No, o sea, para los que vivimos en este momento en Ecuador, esa es la decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos responsabilizamos? Al final del día, es ver al espejo, al ver al culpable de la situación actual. Yo fui alumno de Rocafuerte y tuve como profesor al doctor Gustavo Moreira Vaquerizo, como profesor de lógica. Y él decía que los funcionarios en el Ecuador se llaman FO. FO. Nosotros aquí la palabra FO la usamos para cuando algo apesta, pero acá claro. él decía que FO eran firmones de oficio. Y en verdad, oiga, cuando yo era dirigente de la UNE, me tocó visitar varias veces a los ministros de educación y les veía unos escritorios enormes llenos de papeles para firmar. Y se pasaban firmando papeles y nunca tenían tiempo para hacer el cambio trascendental que se necesita en educación. Un cambio, por ejemplo, de paradigmas. Queremos que nuestros hijos ya en segundo grado sepan hacer raíz cuadrada o que manejen el teorema de Pitágoras de un lado para otro. Pero no nos preocupamos de lo fundamental, de la formación del individuo, de desarrollar sus inteligencias emocionales, de desarrollar su inteligencia artificial. No nos preocupamos de eso. Estamos solamente enfocados. No, dice, yo tengo a mi hijo en la escuela tal, porque ya allí ya están entrando en primer año a cálculo diferencial, como que eso es importante. Ya eso no tiene trascendencia, eso lo encontramos con facilidad. Si usted quiere saber cómo se hace la bomba atómica, entra a la internet y ahí le van a explicar cómo se hace la bomba atómica. Por favor, eso no es lo importante es formar al individuo para que tenga una actitud diferente. Pero, ingeniero Orellana, estamos haciéndolo. Mira, yo tengo sobrinos que estudian en Estados Unidos, sobrinos que estudian acá. Yo veo los dos casos. El problema es que los chicos que estudian acá, y te puedo hablar por mi sobrino y mi sobrino, ya empiezan a ver más allá del Ecuador, porque no ven esas oportunidades que ya el mundo, a ver, cuando yo crecía y estaba estudiando mi primera maestría en los 90s, para llamar a Ecuador había 120 líneas internacionales. Yo no gritaba, por favor, cuelgue, que estoy hablando con mi mamá, que esto, que este otro. Ahora los chicos viven en 2, 3 países, porque tienen el primo en España, el primo en Nueva York, etcétera. Entonces, ellos comparan. Y esa es la fuga de cerebros. Entonces, es complicado. Ahora, yo lo que incluiría en lo que tú bien dices es valores. Al final, el hombre tiene que ser íntegro, porque como bien indica, si yo mismo lo hago, hay cualquier cantidad de información en el Internet, cursos de Harvard, de MIT, de Stanford. Yo a veces me río porque mi sobrino justo me decía, tío, están dando cálculo. Le digo, mira, entra a este programa, como él sabe inglés, Academic Khan, que te da todos los cursos de cálculo. Y además que son muy, pero muy pedagógicos. Algo que en mi época era más complicado, porque el profesor, y disculpa que te haga el chiste, los profesores eran complicados, el ego en esa época era complicado, y ahora todo está en libros, y libros muy didácticos, en videos súper didácticos. Si tú quieres aprender, puedes aprender. O sea, yo a veces me piden que hable de temas geopolíticos, cosas así. Bueno, lo que hago es que me tomo unas horas un sábado y me pongo a ver a los mejores en el mundo en el tema, que está en el Internet. O sea, a veces, claro, es el tema de que hablan en inglés, pero el inglés debería ser algo esencial de cualquier profesional.
Mira, yo estaba hablando con un hombre de turismo y me decía que tú vas a República Dominicana y el tipo, el jardinero en los resorts te habla francés un poquito de alemán, un poquito de inglés. Ecuador es un país que muy poca gente habla inglés. Está en la estadística. La busco, en algún lado la tengo, estadística de cuánta gente habla inglés en Ecuador. Entonces es complicado y la gente exige, pero no pone de su parte. Tú me decías Japón, no sé si has visto ese video de cómo los japoneses limpian los estadios cuando salen. Te lo puedo decir porque viví en Japón, trabajé en Japón por una empresa que me mandó a analizar un banco en Japón y eso es verdad. El japonés es súper aseado, ellos limpian detrás de lo que hacen, o sea, es un grado de nacionalismo, de responsabilidad que se inició hace muchísimo tiempo. O sea, Japón, cuando los americanos y los ingleses básicamente a punta de cañonazos los hicieron abrirse al mundo exterior, se sintieron tan avergonzados de esa humillación que mandaron a sus mejores personas a estudiar alrededor del mundo y traer todo el conocimiento. Eso fue en 1850. Trajeron miles de libros y empezó todo el desarrollo de Japón. Japón le ganó una guerra a Rusia en 1905, creo. O sea, Japón no es que en 1940 no era desarrollado, tenía un avión que era mejor que el de los americanos. El cero japonés, el Mitsubishi, pero un Mitsubishi era mejor avión que el de los americanos. Lo que pasa es que es una isla sin recursos, Estados Unidos es casi un continente. Entonces, es complicado, necesitamos cambiar la actitud, ¿no? Y como te digo, es chistoso, pero el mismo ecuatoriano que aquí se pasa la roja, que hace tantas cosas, va a Estados Unidos y cambia, o cambia o lo deportan. O sea, Alcides, por favor. Gracias. Alcides, por Gracias a favor. usted, Julio. No te escucho, Alcides. Ingeniero Orellana, para terminar este muy interesante diálogo con usted, tenemos como 17 candidatos, precandidatos a la presidencia. Usted es un hombre culto y hace comentarios en primicia regularmente, ¿verdad? ¿Qué le dicen estos 17 candidatos? ¿Hay probabilidades que alguno de ellos den el clavo, den el centro y arregle el problema del país o todos son del montón? A ver, empecemos al revés la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay 17 candidatos? O sea, ¿cuántas personas realmente se deberían sentir capaces de manejar una nación tan complicada como Ecuador? O sea, desde un punto de vista, o sea, ¿quién es la experiencia para asumir ese rol? Yo digo porque conozco a 6, 7 personalmente. O sea, no te puedo decir cuáles, pero los conozco algunos personalmente. 17 es un número gigantesco, 10 es un número gigantesco, quizás 5 o 6 sería razonable. De allí viene un tema de tienes que hacer un consenso en la población. O sea, parte del problema es que aquí, como dije anteriormente, hay gente que todavía te está pensando en Mao, hay gente que te está pensando en Karl Marx, hay gente que, o sea, hay gente que te da al otro extremo, ¿no? Y no hay un consenso nacional de lo que se necesita hacer. Entonces, ahí tienes dos oportunidades, o alcanzas un consenso o haces como Perú y separas lo político de lo económico. O sea, Mario Vargas Llosa escribió en un libro de él, ¿no? En todos los países se cuecen habas, pero parece que en Perú lo único que se cuece son habas. Entonces, ahí la solución es, bueno, separa lo político. Pues los políticos hagan todo el relajo que quieran y deja que lo económico se maneje por sus riendas, ¿no? Pero eso es una decisión que a Perú le tomó muchos sacrificios. Yo me acuerdo en los 80, Sendero Luminoso, algunas veces, o sea, era una cuestión muy seria el problema allá. Nosotros no tuvimos guerrilla de verdad. El Paro Vive nunca fue más que una protoguerrilla. Ahora tenemos criminalidad enorme por el narcotráfico, pero siempre supimos que había estos problemas en Colombia y en Perú. O sea, en cierta manera bajamos la guardia. Y ahora vamos a pagar las consecuencias porque no es algo que se va a solucionar en pocos años. Esto va a tomar, es generacional. Y me lo ha dicho gente que estuvo con Fajardo, cuando Sergio Fajardo era alcalde de Medellín. Gente de Monterrey que han tenido estos problemas, no es generacional. Entonces aquí ya todo el mundo tiene que empezar a llegar a ciertos acuerdos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No podemos acordar, mira, la ciudad está paralizada por el transporte público, que no es público porque es privado. Eh, a los dueños de empresas, a la gente turística, a toda la gente que le está afectando, merecen ser afectados. ¿Por qué no se puede alcanzar un consenso? Mira, algo tan simple, ¿por qué las cajas de los buses no son compartidas? Cuenca comparte la caja de bus. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, en la línea no compiten entre ellos, sino que comparten la caja. ¿Caja Porque no común se llama? son preguntas simples. Caja común se llama, ¿no? En Cuenca. Creo que sí, no, pero, o sea,
el concepto me acuerdo, pero ¿por qué no hay en Guayaquil algo así? O sea, el problema es que tú cuando tú llegas a las situaciones graves, hay una técnica que se llama 5 porqués. Entonces tú vas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 5 veces. No, preguntas por qué, pero ¿por qué? Te dan una respuesta y vas al siguiente por qué. Entonces llegas a las raíces de los problemas y de ahí empiezas a solucionar. Entonces aquí necesitas un cambio sistemático. Sistemático significa un cambio total. Si no, mira, la gente me dice los países no decrecen. Bueno, míralo a Venezuela. Nosotros no hemos crecido nada desde el 2014 en términos de por persona, por habitante. O sea, el Producto Interno Bruto de la economía por habitante desde 2014 fue un pico. Ese año producíamos 565.000 barriles de crudo y el precio estaba en casi $100 para el crudo ecuatoriano. Ahora el crudo ecuatoriano está por debajo del presupuesto porque está bajando a nivel global el precio del crudo y producimos de enero acá, estamos produciendo 35.000 barriles menos diarios en promedio y sin cerrar el ITT. ¿Qué quieres que te diga? Soluciones hay para todo, al menos la muerte y quizás pagar impuestos, pero soluciones siempre hay, es que la gente quiere aceptar las soluciones. Oiga, ingeniero, la verdad su conversación vale para continuar en otro programa y nos comprometemos para seguirlo invitando porque quedan muchos temas en el tintero y en la mesa de debate. Así que le agradecemos por haber estado A con ustedes. nosotros al ingeniero José Javier Orellana Giler. Por el apellido Giler materno, usted como que es manavita, Claro, mi mamá es de José. Calceta y mi papá es de Guayaquil. Mi tío es Ahí Guacho Giler, que está. fue alcalde de Pichincha, como 3 veces, y creo que vicealcalde otras 3 veces más. Y por mi lado materno Mire es de usted, ¿no? Moreira de Río Chico. O sea que por ahí puede que sea el mismo Moreira. Mire Mi usted, mamá era ¿no? Giler Moreira. Bueno, qué Saludos bueno, a qué Eduardo Mendoza también. bueno. Un placer, hasta luego. Sí, yo Muchas también gracias. soy manaba, a propósito. Sí, sí, sí me di cuenta. Dale, pues hablamos. Muchas gracias a ustedes.